Museo Claustro de San Agustín. El antiguo claustro del Colegio Universitario de los Agustinos pertenece a la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2006. Esta universidad lo recibió como parte del Ministerio de Cultura para ser totalmente recuperado y restaurado, con el fin de custodiar y exponer las colecciones museológicas y patrimoniales de la universidad. Evidentemente, el claustro del Colegio Universitario de los Agustinos, a lo largo de su historia, tuvo que ser objeto de muchas adecuaciones arquitectónicas, que surgieron posterior a las necesidades de reparaciones que se tuvieron que asumir a causa del paso del tiempo o de los hechos importantes que llegaron a afectar. Conflicto armado en Colombia. A través de la historia de Colombia y desde el año 1964 se dio inicio a la etapa de conflicto armado en Colombia, lo que trajo consigo la muerte de miles de inocentes, campesinos, a los que despojaron de sus tierras, les arrancaron su vida, les cortaron sus raíces, les borraron su pasado, les sembraron miedo y les cortaron sus alas. Desde años anteriores, en la colonización, llegaron los españoles a invadir nuestra historia, a arrancar del pecho de nuestros antepasados su vida entera, las creencias que se habían forjado en nuestro país, la cultura, el idioma y su etnia fueron despojados de aquellos inocentes que habían colonizado. Así, a partir de este momento, empezó a transcurrir los mismos acontecimientos a lo largo de la historia colombiana. En el año 1964 empezó el conflicto armado en Colombia, donde grupos como el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos de paramilitares empezaron a crear una guerra llena de sangre. Grupos como estos fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 1964, el Ejército de Liberación Nacional en el año 1965, el Ejército Popular de Liberación en el año 1967 y el Movimiento 19 de Abril, que fue conocido como el M-19 en el año 1973. Este conflicto comenzó inicialmente por la desigualdad de voz popular que había en nuestro país, por la repartición de tierras y la poca participación política que se le ofrecía a todas las personas. Así, transcurrido el tiempo, el conflicto armado se vio perjudicado por la aparición del narcotráfico, el narcoterrorismo y la nueva presencia de actores políticos que eran totalmente desconocidos. Así empezó una lucha revolucionaria, donde la Guerra Fría y la guerra contra el terrorismo transformaron los métodos y la razón de este conflicto armado. Estos grupos creían que para poder ejercer la presión social tenían que hacerlo por medio de la violencia, como único método para transformar la sociedad y no permitir cambios que afectaran a toda la población. Así se dio inicio al conflicto armado en Colombia, en una sociedad llena de corrupción, con revolucionarios que querían cambiar la historia del país, buscar los beneficios para las clases sociales bajas, pero todo se salió de las manos cuando la violencia empezó a manchar de sangre la vida de los inocentes, cuando el secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, asesinatos, extorsión y demás delitos empezaron a violentar la vida de los campesinos que nada tenían que ver con el círculo de violencia por el que se estaba enfrentando el país en ese momento. Muchos líderes sociales salieron a defender los derechos de las personas, a contar la verdad de lo que estaba sucediendo en muchos lugares escondidos, donde la historia derramaba sangre todos los días. Estos líderes, hasta las fechas, siguen siendo asesinados por la fuerza de la violencia, que buscan callar sus bocas y seguir marginando desde lo profundo de la sociedad. Delitos como asesinatos, violaciones, secuestro, desaparición forzada, el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y adultos en pro de que formaran parte de los grupos de la guerrilla. Niños que tuvieron que cambiar sus juguetes por fusiles, cambiaron sus juegos por la guerra, sus muñecas por hijos que eran obligadas a dar a los comandantes de las tropas. Madres que se quedaron esperando la llegada de aquel esposo, de aquellos hijos, y los recuerdos que poco a poco no se iban desvaneciendo, dejaron para siempre la vida marcada de miles de víctimas que a la luz de hoy siguen siendo delitos impunes, que no han encontrado justicia, no han encontrado lucha que valga o corazón que los recuerde para poder descansar en paz. Familias enteras tuvieron que abandonar sus tierras y dejar atrás lo que habían conseguido con el esfuerzo de sus hombros, tierras que tuvieron que ser entregadas a manos de paramilitares y historias que tuvieron que ser cortadas para tener un nuevo comienzo, en lugares ajenos a donde no pertenecía el corazón.
El desplazamiento forzado fue uno de los delitos que marcó el conflicto armado. Miles de personas tuvieron que abandonar sus tierras, familias enteras que tuvieron que dejar atrás todo lo que habían construido y salir corriendo, buscando poder protegerse, poder proteger a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, familias completas y otras incompletas, que lo perdieron todo a manos del conflicto. Por ello, tenemos en cuenta que hablamos de un delito del desplazamiento forzado, tipificado en el artículo 180 del Código Penal. Este artículo nos habla de un sujeto activo en esa conducta, cual sujeto es indeterminado. El sujeto pasivo recae sobre un sujeto genérico, ya que aplica para toda la población en general. El tipo penal o los elementos de este delito se tiene en cuenta que es un